Gracias por las músicas especiales. Gracias Lucía y Paula, familia Ibarra también. Vean cómo el reinicio, como decía don Fernando, después del reinicio, cómo cuesta realmente. Pero aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, para servirles y esperando hacerle frente a todo lo que está por venir. El título de mi sermón es Llamamiento a una vida santa. Vean la importancia de las prédicas, de las redes sociales. Me informaba don Renato que él por las redes sociales se enteró de la iglesia, pero se comunicó con nuestro ministro, el señor Israel Robledo, y él le hacía partícipe que a partir de hace 15 días atrás estábamos ya acá, ¿verdad? Entonces, ahí está él, pues ahí tiene un reto cada uno de nosotros, poderlo saludar, aunque ahora con esto del que mantener cierto protocolo, ¿verdad? Pero creo que no, que sea unos 2 metros de distancia, muy bien se puede platicar, ¿verdad? Entonces, pueden saludarlo, ahí está él con su esposa y su hijo. Bien, ya entrando de lleno, repasando mis notas de sermones y sermoncillos antiguos, me encontré con la amonestación de nuestro ministro cuando allá en el año 2018 sucedió el ataque de la coalición Estados Unidos, Inglaterra y Francia contra Siria, si se recuerdan ustedes. Un año después, a finales del 2019, se anunciaba en otras regiones del mundo el inicio de la pandemia del coronavirus, al que tanto miedo le tenemos. Dicha pandemia llegó a nosotros acá en Guatemala en marzo del 2020 y vino, hermanos, para quedarse. Luego nos informamos de la invasión de Rusia a la República de Ucrania y todo esto, siendo cristianos, debemos verlo como dentro de los tiempos proféticos. Esto trajo consigo para la Iglesia de Dios que se buscaran alternativas para continuar predicando, sujetándonos, por supuesto, a los protocolos y normas establecidas por los diferentes gobiernos. Hacer el esfuerzo, conseguir con esta obra maravillosa de la predicación del verdadero evangelio acerca del reino de Dios, como testimonio a todas las naciones y con mayor énfasis ahora que podemos ver con claridad el cumplimiento de esos tiempos. Hermanos, aunque la iglesia como organización y haciendo grandes esfuerzos continuó cumpliendo con esta misión, también debemos prepararnos como parte del pueblo de Dios en lo individual para hacer posible el cumplimiento de la segunda venida de Jesucristo y así tomar por esposa a su novia ya preparada para las bodas del Cordero y no retrasar por nuestra negligencia o por tomar a la ligera nuestro llamamiento ese acontecimiento por demás necesario y maravilloso. Los hechos descritos y otros más, como las leyes contra la moral y los principios de Dios establecidos en las Escrituras, la legalización del aborto en muchos países, por ejemplo, el ataque a la sexualidad, donde ya se puede dar por terminado que Dios crió varón y mujer para que uniéndose un matrimonio pudieran dar lugar a una familia. Ahora pueden unirse 2 personas del mismo sexo, dizque en santo matrimonio, y han declarado un tercer sexo, y cuántas cosas habidas y por haber en abierta oposición a los principios establecidos por Dios. Es decir, que los tiempos del fin realmente se están cumpliendo. Pueden bajar del sitio de internet la revista de este bimestre. Todos sus temas son en relación a este ataque de Satanás hacia la pareja, hacia la familia. Y como propósito de mi plática les pregunto, ¿cómo usted y yo nos estamos preparando, siendo parte activa de la obra más maravillosa que se está desarrollando acá en la tierra, la obra de Dios?
pretendo que reflexionemos acerca de nuestro llamamiento y qué tanto estamos aplicando la santidad en nuestras vidas. Ustedes y yo somos parte de esta maravillosa obra que se está llevando a cabo a nivel mundial. Por tal razón deberíamos de clamar y orar por ser parte de esta obra y cumplir con el propósito de nuestro llamamiento y por el cual estamos acá cada día de reposo, preparándonos, aprendiendo lineamientos para llevar una vida en completa santidad. Ojalá que el tiempo transcurrido, como decía Breiser en el sermoncillo, en el cual no podíamos estar al menos un grupo de hermanos cada sábado en el lugar escogido por Dios para su santa reunión, como estamos empezando ahora, nos permita reflexionar y valorar no solo nuestro llamamiento, sino la ocasión y la oportunidad de vernos cara a cara entre hermanos. Es una realidad y no podemos negar que cada uno de nosotros cumplimos con guardar los días de reposo y las fiestas santas, ya sea de manera presencial o virtual. Nos hacemos presentes físicamente. Sin embargo, ¿dónde estará nuestra mente, hermanos? ¿Dónde estará nuestro corazón? ¿Será que deseamos fervientemente prepararnos como pueblo de Dios para predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Será que anhelamos verdaderamente la oportunidad de vernos cara a cara? Lo cual involucra que realizamos los cambios necesarios en nuestra personalidad y en nuestro carácter para hacer cartas abiertas al mundo y pedir así entonces con toda autoridad moral, venga tu reino. El mundo religioso dice buscar de Dios y los grandes predicadores gritan, hacen malabares acá frente a ustedes, frente a cada uno de los que lo está escuchando en sus respectivos podios e instan a la gente a acercarse a Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, quizás en un arranque de emoción o con el simple hecho de levantar la mano, y principalmente en momentos como los que estamos viviendo de completa confusión en todo aspecto. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos que el verdadero llamamiento es por parte de Dios hacia el ser humano y no al revés. Es decir, que sea el hombre o la mujer quienes estén buscando de Dios. Quizá en tiempos de crisis se considera buscar de Dios como una vía de escape a nuestras dificultades y tribulaciones. Aunque cuando pasa la tormenta, al terminar la crisis, nos olvidamos de Él nuevamente. Por tal razón, pregunto, ¿cómo sucedió nuestro primer encuentro con Dios? ¿O cómo empezó nuestro llamamiento? Solo nosotros podemos saberlo, o quizá fue algo tan inesperado que ni siquiera nos dimos cuenta de ello. Hermanos, es Dios quien sale al encuentro de quien decide llamar y ser parte del Israel espiritual o de su iglesia, de su pueblo. Un ejemplo típico muy conocido es cuando Dios decide liberar y llamar a Moisés para utilizarlo en la liberación de su pueblo. Sin embargo, Moisés, antes de que Dios pusiera su mirada en él, tendría que enfrentar sus propios miedos, su propio llamamiento y sobre todo aceptar ese llamamiento de parte de Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo fue que inició nuestro encuentro con Dios y seguramente no fue cuando nosotros lo quisimos o lo andábamos buscando, sino al igual que Moisés en el tiempo, ocasión y momento exacto de Dios para usted y para mí. Quizá cuando nos encontrábamos huyendo de nuestro Hacedor y no deseábamos saber nada, absolutamente nada de parte de Dios. Es ahí cuando nos llega el campanazo y escuchamos la voz de Dios o alguna circunstancia nos hizo exclamar, al igual que Moisés en aquella ocasión, heme aquí. Moisés, en aquel día de su encuentro con Dios, ya estaba casado, tenía sus hijos, tenía una profesión. Él era pastor de ovejas, pero Dios no lo había creado para vivir escondido. Su condición era temporal. Ahora comenzaría en su vida un nuevo tiempo. Los planes de Dios eran grandes para aquel personaje
como lo son para ustedes y para mí desde el momento de nuestro llamamiento, desde que tuvimos el primer conocimiento de este evangelio hasta el final de nuestra existencia. Vamos a Éxodo, por favor, al libro de Éxodo. ¿Me acompañan? Libro de Éxodo, en el capítulo 3, por favor. Vamos a leer en el capítulo 3 los versos del 1 al 5. Éxodo 3, versos del 1 al 5. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Los versos 4 al 5. Dice: viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En estas escrituras y a través del llamamiento de Moisés, podemos analizar algunas cosas muy singulares e interesantes. Primero, Dios, hermanos, no es un Dios de casualidades. Moisés llegó hasta Horeb, monte de Dios, llamado también el monte Sinaí. Horeb significa desierto, desolado, soledad, montaña de terreno seco. Es aquí donde Moisés oye a Dios. Y esto nos recuerda la importancia, hermanos, del silencio, del retiro, de apartarnos al secreto para oír a Dios. Muchas veces le tememos a la soledad y es ahí cuando realmente podemos entrar en sintonía con nuestro Hacedor y ponernos en una verdadera comunión con Él. A Moisés se le aparece Dios mismo en una llama de fuego, en una zarza que no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés. Dios, hermanos, sabe cómo llamar nuestra atención. Ahí está don Renato. Casualmente, quizás él vio ahí en Facebook, las redes, no sé, pero ahí está la experiencia de él. Y él nos conoce perfectamente. Por lo tanto, recuerde usted su propio llamamiento y advierta que de alguna manera Dios trató de llamarnos la atención y de atraernos hacia Él. Quizá en algún momento de soledad como Moisés, a través de algún cupón dentro de una revista como venía antes, La Pura Verdad, se recuerdan, hace muchos años, o bien por medio de una plática con algún desconocido, o quizás a través de una enfermedad o de alguna dificultad, pero ahí estaba el fuego de Dios. Nuestra prueba para sentir la curiosidad, o mejor dicho, la necesidad de Dios. Dije curiosidad para llamar su atención, pues para llegar a Dios, o cuando Moisés entró en ese estado y quiso averiguar la razón por la cual aquella zarza no se consumía, Dios lo detuvo y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ustedes y yo estamos acá, en este sitio, por curiosidad o por casualidad. Con el paso del tiempo, podrás advertir que algunas personas que estaban acá con nosotros antes de la pandemia, ahora ya no lo están. Usted y yo estamos en este lugar porque hemos sido llamados por Dios. Y debemos tener presente que este sitio, el lugar de reunión o el pequeño espacio que usted haya elegido allá en su casa para entrar en comunión con Dios, no es cualquier lugar. Desde el momento de la oración inicial y cuando se pide la presencia de Dios a través de su Espíritu, este pequeño salón, hermanos, o allá, ese pequeño rincón en su hogar,
donde cada uno de los que puedan estarnos viendo se convierte en un santuario para Dios, en un lugar sagrado y santo. De esa cuenta debemos sentirlo, debemos tomarlo con la seriedad del caso, tanto en nuestros horarios como con nuestro vestuario y comportamiento, para respetarlo como tal, el santuario de Dios. Aunque no nos quitamos el calzado para entrar al salón de reuniones, sino por el contrario, algunas damas se cambian su calzado cómodo por otro más vistoso, por el hecho quizás de venir en bus o a pie. Y si recibimos los servicios de manera virtual, espero allá quienes los estén viendo no estén en pantuflas, en chanclas o en tenis. A Moisés se le ordena quitarse el calzado, y eso implicaba despojarse de algo muy importante para él en la misma presencia de Dios. Era un momento especial para estar en comunión con el Eterno. Hermanos, despojémonos, sí, cada uno de nosotros, por favor, de preocupaciones, de perjuicios y de todo pensamiento, sentimiento o cualquier atadura que no debe estar en el lugar consagrado a Dios. Entreguémonos a poner atención y a escuchar lo que Dios, a través de instrumentos humanos, quiera hacernos saber. Abro un paréntesis. Voy a recordarles algo, mis hermanos, con todo mi ser y de todo mi corazón, de mi corazón hacia su corazón, esperando no lo tomen como una llamada de atención, sino como una reflexión. Después de este largo tiempo no poder congregarnos o vernos cara a cara, meditemos en cómo era nuestra estadía en el salón de reuniones por escasas 2 horas que constituyen la duración de nuestros servicios. ¿Qué tanto nos va a costar acostumbrarnos a no estar saliendo a cada rato a los sanitarios? Ya sea hacer uso de estos o contestar llamadas de nuestro teléfono. ¿Será que vamos a continuar saliendo a comprar refacción que nos toma unos 15 o 20 minutos de las 2 horas que duran los servicios? Por favor, si usted siente frío, tome su chamarra, como dicen los mexicanos, o su suéter y póngaselo para estar más cómodo. Si por el contrario siente calor, despójese del suéter, de su saco, pero no pensemos solo en nosotros, pensemos en todo el grupo, hermanos. Pensemos en el pueblo de Dios como un todo y busquemos la comodidad no nuestra, sino de cada uno de nuestros hermanos acá presentes. Por cierto, ¿ya puso su celular en modo de vibración? Cierro el paréntesis. Dentro de la vida de Moisés y por medio de su llamamiento, podemos sacar algunas enseñanzas. Por ejemplo, Moisés vivió su existencia por 40 años en Egipto, recibiendo una preparación como príncipe dentro de toda la sabiduría de los egipcios para aspirar después de este tiempo, llegar a constituirse en faraón. Busquemos Hechos, por favor, para comprobarlo. Hechos en el capítulo 7, por favor. Les dije Hechos 7. Busquen, por favor. Les doy su tiempo. Hechos capítulo 7. Ahí lo tienen un momento que vamos a leer unas 3 escrituras de allí, de Hechos 7. Hechos 7, primeramente los versos 29 al 31. Dice ahí, primeramente Hechos 7, versos 21 al 23, ahí cerquita. Les dije los 40 años de él como preparación. Dice Hechos 7, versos 21 al 23. Pero siendo expuesto a la muerte, ¿se recuerdan ustedes? La hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en todas sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿se dan cuenta? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés tenía sangre hebrea y huyó al desierto, donde vivió por 40 años también como pastor de ovejas.
hasta el momento de su llamamiento para realizar la labor de rescatar a sus paisanos, como decimos nosotros acá en Guatemala, de la esclavitud de Egipto. Ahí mismo en los versículos 29 al 31 ahora, Hechos 7 siempre, ahí dice, ahí lo comprueba. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, adviértanlo, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Los otros 40 años, vean, 3 periodos, 40 y 40, de 120 años que vivió como gobernante, los vivió como gobernante y libertador al conducir al pueblo de Israel por el desierto hasta la tierra prometida. Ahí siempre, ahora en los versos 35 al 36 de Hechos 7 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí están las 3 comprobaciones. Hermanos, ustedes y yo, por decisión de nuestro Hacedor, somos parte del Israel de Dios y nos encontramos al igual que aquel personaje en un desierto. Esto es, un desierto espiritual, en donde existe una verdadera sed del verdadero evangelio y del conocimiento del Eterno. Cada uno de nosotros estamos siendo llamados a una misión que Dios nos ha encomendado en nuestra existencia. Cada uno de nosotros deberíamos de conocer muy bien la visión y la misión de la iglesia. Y como tal, todos tenemos una misión, valga la redundancia, la cual es predicar el evangelio de Jesucristo donde quiera que nos encontremos. Así que ustedes y yo no podemos alejarnos de esta misión. No podemos ser cristianos de día sábado nada más y vivir el resto de la semana en comunión con el mundo y sus costumbres. O somos de Dios o somos del diablo, hermanos. Cada sábado, ustedes y yo estamos siendo entrenados y enseñados en cómo servir a Dios, y Él nos habla acerca de cada una de las áreas de nuestra vida que debemos de mejorar para poder usarnos en un momento oportuno, en el tiempo oportuno, es decir, en el tiempo de Dios para la predicación de su evangelio. A través de las Escrituras, acerca del llamamiento de Moisés, se nos enseña que cada uno de nosotros, siendo llamados por Dios, debemos estar atentos, no solo a lo que estamos haciendo física o materialmente, sino que también nos enseña en ese mismo momento que debemos estar atentos a lo que Dios nos está mostrando alrededor. Debemos estar velando e investigando qué nos está diciendo por medio de la pandemia, de los acontecimientos bélicos entre Rusia y Ucrania. Recordemos, hermanos, que Rusia juega un papel preponderante dentro de la profecía bíblica acerca de Gog y Magog. Los versículos 3 y 4 de Éxodo 3 ya leídos nos muestran a un Moisés que quiere, que tiene esa emoción de poder alcanzar lo que está viendo. Siente esa curiosidad del primer amor espiritual. Nos emocionamos tanto con tantas cosas nuevas que empezamos a aprender. Quizás nos dejamos encandilar por tanta luz de tanto conocimiento nuevo, y en lugar de avanzar en la oscuridad espiritual en la que vivimos, nos llegamos a cegar, tropezamos y dejamos de ser parte del pueblo de Dios. Nos emocionamos tanto que deseamos hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera y no a la manera de Dios, y en nuestro tiempo también. Mientras tanto, Dios nos detiene, nos toma de la mano y nos lleva a través de ciertas pruebas o dificultades para decirnos que es a su manera, no a la nuestra, que es en su tiempo y no en el tiempo nuestro. Moisés no quería esperar ese momento.
Moisés no quería esperar la orden del Eterno, sino que él quería ir a ver, quería ir a tocar. Algo estaba pasando en su mente en ese instante allá en el desierto, que no era normal para él. Sin embargo, sí entendía que estaba en la presencia misma de Dios. Nosotros, ustedes y yo, estamos acá en la santa convocación por voluntad propia. Que yo sepa y tenga entendido, a nadie llamó hoy por la mañana nuestro ministro para recordarnos que teníamos reunión, sino que atendemos el llamado de Dios a convocarnos. En el versículo 5 de Éxodo 3, Dios le habla fuerte a Moisés, le advierte y le dice: Moisés, todavía no es el tiempo de que tú puedas tocar eso, porque aún debes dejar algunas cosas fuera de ese espacio. La simbología del calzado en estas culturas era súper importante. El calzado en estas culturas tenía que ver con un concepto de seguridad, con un concepto de confianza, con un concepto de sentirse cómodo, así como cada uno de nosotros nos sentimos cómodos dentro del salón de reuniones o en la tranquilidad de nuestro hogar donde usted se encuentra conectado a los servicios. Imaginémonos a Moisés mirando esa escena de la zarza y estando a unas pulgadas de poder entrar en medio de ese escenario que solo le correspondía a Dios. Hermanos, este versículo puede implicar muchas cosas. Una de esas es que cuando Dios le dice que se despoje de su calzado, era porque necesitaba tener una extrema reverencia por lo que estaba viendo, por lo que el Señor le estaba enseñando y mostrando en ese momento. El hecho de quitarse el calzado involucraba quedar incómodo en medio del desierto, con su sensibilidad física en sus pies, expuesto probablemente a alguna herida por alguna piedra o algún animal que pudiera quizá picarlo en esa parte desnuda de su cuerpo. La temperatura misma de la arena en el desierto de por sí ya era una incomodidad. Y la misma presencia del Señor en forma de fuego podía de alguna manera provocar algo en aquel cuerpo físico de Moisés. Cuando Dios nos habla de quitarnos el calzado, en ese momento nos comienza a hablar mucho más allá. Nos está diciendo que dejemos allá afuera todo aquello que nos impida una verdadera comunión con Él. Y más aún, acá en su día de reposo, en el lugar que su presencia hace santo. No podemos decir que somos cristianos y estar viviendo una existencia con un pie en la iglesia y el otro en las costumbres del mundo, mis hermanos. Quitar nuestro calzado es sinónimo, lo vuelvo a repetir, de quitar toda atadura que nos liga con nuestra antigua manera de vivir y presentarnos delante de Dios con un cuerpo espiritual expuesto y un corazón desnudo, dispuesto a aprender de Dios. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que la zarza ardiendo es una representación de la iglesia de Dios en estos tiempos. Aunque el desierto con su clima extremo y aunque la temperatura en el lugar de reunión no sea a nuestro gusto, y aunque cada uno de nosotros estemos en nuestro momento y en nuestro mundo, haciendo quizá solo acto de presencia acá, la presencia del Espíritu de Dios hace santo, mis hermanos, este lugar durante el tiempo de la santa convocación. Estamos acá quizá pendientes de nuestros compromisos con el mundo. Entramos en una comunión a medias quizá con nuestro Padre. Deseamos, al igual que Moisés, al ver la zarza ardiendo y averiguar por qué no se consume, pero sin despojarnos de nuestro celular, sin olvidarnos de nuestro estómago y de todas aquellas cosas que no son necesarias para entrar en una verdadera santidad con Dios. El sistema de Satanás nos absorbe, nos quita esa oportunidad de estar a cuentas con nuestro Padre. Manifiestas son las obras de la carne, dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, versos 19-21. Y de seguro cada uno de ustedes, cada uno de nosotros las conocemos de memoria. Por eso no las vamos a leer del todo. Pero dice al final del verso 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Hermanos, no podemos seguir practicando las cosas que a Dios no le agradan y estar fingiendo una comunión con Él en el día de reposo. Esa iglesia es la que, según dicen las Escrituras, Dios va a vomitar de su boca. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Ahí sí leamos Apocalipsis 3. Vamos a ver los versos 15 al 18. Apocalipsis 3, versos 15 al 18 les dije. Apocalipsis 3, versos 15 al 18. Dice ahí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, es mejor definirse, hermanos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No tengamos miedo a las pruebas, hermanos, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, símbolo de pureza, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Algo físico, hermanos, pero ¿qué es nuestra desnudez espiritual? Unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, no nos hagamos los ciegos ante nuestra realidad, hermanos. Esta es la iglesia que el Eterno no quiere. Dios quiere que nos despojemos de todo adulterio, de toda fornicación, de toda inmundicia, toda lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cualquier otra actitud de pecado, para poder adentrarnos en la presencia del Señor y ser rodeados por su gloria. La iglesia tiene que aprender. Ustedes y yo somos la iglesia, entonces todos debemos aprender. Para eso estamos acá, y más aún para disfrutar de la gloria y la presencia de Dios. Tenemos que acostumbrarnos que Dios no tiene por qué adaptarse a nuestro modo de pensar y a nuestro modo de vivir. La frase corriente en el mundo es: yo creo en Dios a mi manera, mas no quiero cambiar. O sea, que si Dios quiere y me acepta como soy, con mis pensamientos, hábitos y costumbres, bueno, y si no, Él es el que se lo pierde. Hermanos, no es así. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a lo que Dios es decir, ir cambiando todo lo que no nos asemeja a Él y a su Hijo Jesucristo, puesto que al fin y al cabo debemos reflejar la imagen misma de ellos, transformando nuestros pensamientos y nuestras acciones, tal como nos lo dice Romanos 12, 1 al 2, por favor. Vamos a Romanos 12, versos 1 y 2. Les dije Romanos 12, versos 1 y 2, por favor. Romanos 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por supuesto, al empezar esa transformación en nosotros, poco a poco iremos perfeccionando nuestro carácter, de tal manera que con la práctica nos vayamos acercando a la santidad, semejante a la de Dios Padre y la de Jesucristo, como lo dice Primera de Pedro, por favor. Ahí cerquita, adelante, en Romanos, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versos 13 al 16. Les dije, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Vean ahí el título, dice: llamamiento a una vida santa. Dice ahí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, prepararnos para una intensa actividad física, emocional y espiritual, hermanos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a lo que Dios es. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a lo que Dios quiere y desea que hagamos. Somos nosotros los que tenemos que cubrirnos y moldearnos a la imagen misma de Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros y la iglesia comience a entender estas cosas, entonces muchos malos hábitos comienzan a salir de nuestras vidas. La iglesia se va perfeccionando y el Señor nos va permitiendo entrar en medio de su presencia. Y aunque la iglesia representada en la zarza puede ser atacada por el desierto, la indiferencia o la falta de comunicación entre hermanos, por la falta de calor ante aquella llama, la llama del amor cristiano que según nuestro criterio se estaba extinguiendo por la ausencia de reuniones presenciales, allí estará la iglesia santa, ardiendo en medio de los tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, con mayor fuerza ahora que retomamos las reuniones presenciales, mostrando el poder del Evangelio al predicarlo a toda criatura. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y aunque el mundo se quiera reír de nuestras diferencias para cómo actúan ellos, Dios sigue diciéndonos, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A todo aquel que conoce la verdad de Dios, ya sea porque Dios le llama a ese conocimiento, o bien porque de alguna manera nos ha utilizado a ustedes y a mí para dar a conocer su verdad. Hemos escuchado en más de alguna predicación a nuestro ministro hablarnos fuerte y claro acerca de nuestro papel como cristianos. Llegará el tiempo en que los hijos de Dios y los hijos del diablo estarán definidos. ¿De qué lado estaremos ustedes y yo? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de aquellas cosas que el Señor está pidiendo para que mostremos al mundo lo que es un verdadero cristiano? ¿Cuál es la misión que usted y yo tenemos en nuestra mente, hermanos? Abraham tenía que salir de su tierra y su parentela a una tierra completamente desconocida. Moisés tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto. ¿Cuál es nuestra misión? A lo mejor su misión sea su familia o la compañía donde usted está laborando. Quizás sea la escuela, acaso la universidad. No sé cuál sea su misión, la misión que cada uno de ustedes tienen, pero hay una misión que requiere que ustedes y yo nos vistamos de santidad, que ustedes y yo nos vistamos de pureza, que ustedes y yo dejemos las cosas que a Dios no le agradan. En Efesios capítulo 4, vamos por favor. Es una escritura muy conocida, Efesios capítulo 4, por favor. Les dije Efesios capítulo 4, vamos a leer los versos 22 al 24. Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso le estaba diciendo Dios a Moisés en aquel tiempo. No manches mi santidad con tu calzado. No entres aquí con esos caites, porque eso no es digno de pisar donde yo he estado. Hermanos, deseamos ver la santidad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra libertad financiera, en nuestra libertad en el servicio. Realmente deseamos ver y ser parte de la predicación del verdadero evangelio y observar cómo sigue ardiendo aquella zarza representada por la iglesia en medio de tanta oscuridad espiritual, en medio de un mundo tan conflictivo, tan complicado, tan complejo y tan alejado de Dios. Quitemos entonces el calzado de nuestros pies. Comencemos a sentirnos incómodos en nuestra naturaleza humana, porque Dios desea acomodarnos a su naturaleza espiritual, a su naturaleza de santidad. Es un verdadero desafío. Podríamos predicar de lo bien que nos podemos llevar con nuestro vecino. Podríamos predicar hoy en día de la prosperidad, de la abundancia, pero todo comienza aquí, en una buena relación con aquel que es santo. No para lo que ustedes se están preparando, no sé para lo que ustedes se están preparando, pero si no estamos con los pies en la santidad de Dios, hermanos,
no nos sirve para nada. Si aún hay cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que al Señor no le agradan, hoy día es el tiempo, hoy es el día indicado para poder dejar esos hábitos de vida, esas maneras de hablar, esas maneras de pensar, esas maneras de actuar que a Dios no le agradan. Ahí está la zarza ardiendo todavía y no puede consumirse. Ahí está el fuego de Dios de manera simbólica mostrándose a cada uno de nosotros y no podemos ver mejores resultados, no porque Dios no tenga poder, sino porque nuestro libre albedrío nos permite vivir una existencia pletórica por las obras de santidad o bien seguir con nuestras malas costumbres, con nuestros malos hábitos que a Dios no le agradan. Quitemos el calzado que aún hay en nuestros pies, botemos, derribemos las fortalezas que aún existen en nuestra mente y quitemos los pedazos de roca que aún tiene nuestro corazón. Dejemos a un lado los prejuicios y las dudas que nunca se van a responder y permitamos la presencia de Dios comience a tomar forma en cada faceta de nuestra existencia. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses en el capítulo 3, por favor. Colosenses 3, vamos a ver los versos del 5 al 10. Dice ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Dios tiene un tiempo para que cada uno de nosotros comience a vivir dentro de la presencia que Él está mostrando en nuestra vida día con día. Dejemos que nuestros impulsos queden al lado. No vivamos una vida espiritual por un par de horas en el día de reposo solamente y luego una vida fuera de lo que al Señor le agrada el resto del tiempo de la semana. Hoy es el tiempo para que la iglesia se levante en santidad. Hoy es el tiempo para que la iglesia le muestre al mundo que puede arder en medio de las dificultades. Hoy es el tiempo para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la iglesia. Hoy es el tiempo para que ustedes y yo dejemos de quejarnos. Es el tiempo que nos involucremos, hermanos, en la obra de Dios. Es el tiempo que alumbremos individualmente y como iglesia, porque contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Hoy es tiempo de una iglesia que comience a definirse de qué lado queremos estar, solo mirando o estar adentro del fuego glorioso de Dios. Basta ya el hecho de ser de doble ánimo. Definamos nuestro verdadero rol, para con Dios o para con nuestro enemigo espiritual. Hermanos, pongamos en manos de Dios aquellas situaciones o circunstancias que cada uno de nosotros estamos conscientes que interfieren en nuestro desarrollo espiritual. Pidámosle a Dios que comience a sanar nuestras dolencias físicas, emocionales y espirituales, que comience a sanar nuestra vida, nuestra existencia, tomando una decisión de fe, una decisión de verdadera conversión que le agrade a nuestro Padre. Continuemos quitando el calzado de nuestros pies, como lo hicimos en la ceremonia de la Pascua para ser lavados, pero ahora de una manera definitiva y no por un año más, y poder así entrar en una verdadera santidad con Dios. Disfrutemos ustedes y yo en medio del fuego de aquella zarza ardiendo y despojémonos de todo lo que llevamos consigo que no le agrada a Dios. Digámosle a Dios que aún existen áreas en nuestras vidas que reconocemos es necesario nos ayude a restaurarlas, a eliminarlas, a sanarlas, para poder disfrutar de una verdadera y real comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Digámosle: Señor, tú conoces cada una de nuestras debilidades en lo individual y como iglesia.
Tú, Eterno, que fuiste probado en todo y no pecaste, conoce lo difícil que es nuestra lucha diaria, pero tú conoces también cuál es el anhelo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos, a acercarnos a nuestro hermano para que juntos, como un solo cuerpo, la iglesia en su totalidad, podamos eliminar toda aquella levadura que nos aleja de la presencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a disfrutar y no a dormirnos en su día sábado, porque estamos acá por su gracia, su misericordia y su perdón, deseando ser de su agrado y de bendición para otros hermanos. Moisés fue sacado de sí mismo con su llamamiento y Dios lo hace pensar en su pueblo. Vamos a Éxodo 3 nuevamente. Volvamos a Moisés en Éxodo 3, por favor. Éxodo 3, verso 6, vamos a leer y luego el verso 10. Les dije Éxodo 3, verso 6 y luego el verso 10. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El verso 10 dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés y el pueblo de Israel habían perdido la esperanza de libertad, de cambio de vida. Siempre el pensamiento del ser humano difiere mucho del pensamiento de Dios. Aquí vemos que mientras ellos pensaban en seguir como esclavos, Dios ya estaba dando inicio a su plan de liberación. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Por amor, no solo lo libertaría de la esclavitud, sino que lo llevaría a una tierra buena y ancha, tierra donde fluye leche y miel, y de las tierras conocidas, Dios, hermano, los llevaría a la mejor de ellas. Dios tiene el poder de cambiar y transformar todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Incluye acá nuestro corazón de piedra por un corazón de carne nuevamente. Dios le recuerda a Moisés cuáles eran los planes para su vida. Es decir, le recuerda que había sido creado para ser un libertador. Dios tenía un propósito para él, liberarlo de sí mismo para luego convertirse en un libertador, no solo de personas, hermanos, sino de ciudades y pueblos. Era necesario sacarlo de su encierro mental y del encierro de su corazón, puesto que Dios deseaba darle la victoria sobre sus propios miedos, para que a través de sí mismo sacara a otros del cautiverio, de la esclavitud de Egipto, en aquel caso, y de la Babilonia espiritual en la que estamos viviendo ustedes y yo. Cada uno de nosotros quizá tenemos miedo enfocarnos en nuestro llamamiento porque implica cambios en nuestras vidas, hermanos. Y es de humanos el tenerle miedo al cambio. Pero Dios nos llama a enfrentar esos miedos, y al igual que Moisés quien dirigió ovejas por el desierto, fue llamado a dirigir el éxodo de un pueblo entero hacia la tierra prometida. Ustedes y yo somos también instrumentos en manos de Dios para guiar a alguien a través de nuestra cristiandad. Ahí la importancia de nuestro ejemplo, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, hacia el reino de Dios. Preguntémonos ahora, ¿por qué Dios usa el fuego como señal de su presencia? ¿Por qué el fuego tipifica la presencia de Dios? Recordemos que Dios nos manda que no se apague el fuego de nuestro corazón. Leámoslo por favor en Levítico 6. Estaban en Éxodo ahí cerquita, Levítico 6. Versos 12 y 13. Levítico 6, versos 12 y 13. Dice ahí, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermanos, el altar podríamos tipificarlo con nuestro llamamiento, y el sacerdote somos cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo hemos sido llamados a ministrar los dones que Dios nos ha dado, y por lo tanto, cada día por la mañana al abrir nuestros ojos, lo primero que debemos de hacer es orarle a Dios y ser agradecidos cualesquiera que sean las circunstancias por las que despertamos,
pues suficiente es con que estemos con vida. Que nuestras oraciones por la obra de Dios y por el retorno de Jesucristo sean como ofrenda agradable para Dios y que vengan a acomodar nuestra existencia como se acomodaba las grosuras de paz. No olvidarnos que hemos de ser agradecidos por ser parte de la obra más grande que se está llevando a cabo en estos tiempos y así mantener viva nuestra esperanza de un mañana mejor para nosotros y la humanidad entera en el reino de Dios. Somos llamados a ser lámparas, pero las lámparas, hermanos, sin aceite y sin fuego no funcionan. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, bien dispuestos y preparados en todo momento. Debemos tener una sed y hambre de la palabra de Dios en nuestro diario vivir, puesto que el estudio de la Biblia debe ser como una antorcha que mantenga encendido el fuego o el deseo de ser agradables a Dios en nuestro corazón. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a ver ahí los versos del 12 al 19. Primera de Pedro 4, versículos del 12 al 19. Dice ahí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vean, subrayenlo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros en medio de nuestras pruebas? ¿Que huyamos? ¿Que esperemos? ¿Que entendamos? ¿Que nos sometamos? ¿Que le busquemos? Ya lo hemos estudiado lo suficiente. Dios llamó a Moisés desde una zarza que ardía con fuego que no se consumía, porque el fuego de Dios es vivo y poderoso. Quizá hoy estemos viviendo nosotros una prueba de fuego, hermanos. Quizá en el momento de nuestro llamamiento, quizá es el momento de nuestro llamamiento y no cuando nosotros creímos haber sido llamados. Tengamos plena confianza que esa prueba de fuego Dios la tiene bajo control y lo que desea de cada uno de nosotros es que nos acerquemos más a Él y le busquemos de todo corazón y no a medias, pero despojándonos de nuestro calzado y de todo aquello que realmente nos está costando, pero que viene a ser una barrera en nuestro entendimiento espiritual. Al igual que con Moisés, Dios nos invita a quitar nuestro calzado antes de llegar a su presencia. Asimismo, cada vez que nos acerquemos a Dios en oración, a invocar su nombre en cada día de reposo, al lugar de reunión, despojémonos de todo aquello que apesta ante la nariz de nuestro Padre. Dejemos toda raíz de amargura antes de pronunciar siquiera el nombre de Dios, hermanos, o de presentarnos ante su presencia en el lugar que Él escoge para celebrar sus fiestas, y esto incluye el día de reposo. Eliminemos de nuestra vida todo aquello que está impidiendo nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, todo aquello que nos está estancando y no permite que la luz del Evangelio o las aguas del Espíritu de Dios hagan circular el agua que ya se encuentra estancada en nosotros y que empieza a tornarse, hermanos, en agua maloliente. Dios entonces nos envía un reto. Es tiempo ya de meternos en su presencia, dentro del fuego santo y sagrado. Es tiempo ya de sacudir el polvo y de romper con los enigmas que nos rodean.
Es tiempo de entrar en su presencia, no en un 15, un 25 o un 50%, sino en una totalidad plena. Y por qué no, hermanos, en recorrer la milla extra como se le requirió en la antigüedad a los seguidores de Jesús. Para nosotros los cristianos, este mundo es un desierto, primeramente por todo lo que en él se encuentra. No hay aquí en la tierra nada permanente. El dinero parece escapársenos de las manos. Los amigos se mueren. Todo es como la hierba que un día es echada en el fuego y se quema. Casi siempre el consuelo de este mundo es semejante a la calabaza de Jonás. Crece sobre su cabeza, ofreciéndole su sombra para librarle de sus aflicciones. Así Jonás tuvo mucho contentamiento con su calabaza, pero Dios preparó un gusano, hermanos, y cuando el sol salió, al día siguiente secó la calabaza. Del mismo modo, muchos consuelos y alegrías de nosotros los humanos crecen sobre nuestras cabezas, dándonos su sombra, y nos gozamos con nuestra calabaza, pero Dios prepara un gusano que la seca y perecen tales consuelos. Este mundo viene a ser para nosotros como un desierto. Como cristianos experimentados debemos mirar todas las cosas del mundo como cosas perecederas, porque las cosas que se ven son temporales, hermanos, pero las que no se ven son eternas. El mundo no conoce al cristiano y no le ama, aunque nosotros, siendo cristianos, debemos amar a los demás y debemos estar dispuestos a mostrarles el camino hacia el conocimiento de la ley de Dios. Con plena seguridad, los que no conocen a Dios continuarán su caminar por este desierto y ahí terminarán sus días sin cambio, sin ningún cambio en sus vidas. Cada uno de nosotros debemos continuar caminando, buscando salir de este desierto espiritual y ser la guía o quien conduce hacia el reino de Dios a aquel que nos indaga y pregunta acerca de la esperanza nuestra. En conclusión, estamos viviendo tiempos, hermanos, por demás difíciles. Hemos sido llamados a salir de este mundo y sus costumbres, a tomar en serio nuestro llamamiento, a no asustarnos por periodos de prueba que pudiéramos estar pasando. Cada día de nuestra existencia debemos agradecerlo a Dios y esforzarnos por vivirlo de una manera santa y piadosa, según la voluntad de nuestro Padre, para hacer crecer el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nunca olvidemos que quien desecha el conocimiento del verdadero evangelio, como les decía Pablo a los de Tesalónica, no desecha a hombre alguno, sino a Dios mismo y a su Espíritu. Apúntenlo como tarea allá en su casa. Lean despacio 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Léanlo ya despacito en su casa, con el título La vida que agrada a Dios. Ojalá lo leyeran en el resto del día de reposo. Sin embargo, por ahora solo leamos los versos 1, 3. Vamos, por favor. Les dije 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Solo vamos a leer el verso 1, 3, parte A, y 7 y 8. Los espero. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículos 1, 3, parte A, 7 y 8. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, lo que les decía, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, que tengan un resto de día de reposo con muchas bendiciones.